Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este caso vamos a comenzar a trabajar con la unidad 3 correspondiente a matrices y determinantes y vamos a arrancar con la sección 1.3 del Grossman. La sección 1.1 es una pequeña breve introducción. La sección 1.2 es un repaso a sistemas de ecuaciones lineales de 2×2, que es un repaso de lo que pueden ver en la secundaria, y también si pueden repasarlo en esta sección o en el manual del ingreso de Marilina Carena. Bueno, entonces en este caso vamos a extender la resolución de sistemas de 2×2 a m ecuaciones con n incógnitas, ¿sí? Usando eliminación de Gauss-Jordan y la gaussiana. En el primer ejemplo tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que tiene solución única, ¿sí? En este caso estamos buscando x1, x2 y x3 que satisfacen estas 3 ecuaciones. En este caso lo que hace es ir multiplicando, ir haciendo operaciones entre las ecuaciones, ¿sí? Cuando yo multiplico una ecuación por un número, si lo hago miembro a miembro, eso no modifica la ecuación, por lo tanto las soluciones deberían ser las mismas, ¿sí? En este caso pueden leer ustedes en detalle el ejemplo, pero no queda claro por qué él elige esas operaciones entre las matrices. Uno puede hacerlo tratando de que se vayan simplificando algunas cosas, como acá, por ejemplo, multiplicó creo que por -4 la primera ecuación y la sumó a la segunda, entonces eso eliminó la variable x1. De esa forma le queda una ecuación con 2 incógnitas y pasa primero a resolver un problema con 2 incógnitas para luego encontrar la incógnita que le falta, ¿sí? Acá pueden ver que le queda un problema con, si miramos solo estas dos ecuaciones, con x2 y x3 como incógnita, resuelve ese problema y después reemplaza en las otras. Esto es un ejemplo, pero en principio no está claro cómo lo hace. Acá va dando algunas pistas, pero bueno, vamos a pasar a exactamente qué es la eliminación de Gauss-Jordan. Eliminación de Gauss-Jordan, esta es la solución, bueno, la solución del sistema de arriba era 4 para x1, menos 2 para x2 y 3 para x3, y se usó el método de Gauss-Jordan sin aclararlo. Entonces, ¿en qué consiste este método? Primero se divide la primera ecuación entre una constante para hacer que el coeficiente de x1 sea igual a 1. Eliminaron los términos de x1 en la segunda y la tercera ecuación, ¿sí? Esto es, los coeficientes de estos términos se hicieron 0 al multiplicar la primera ecuación por una constante adecuada y sumarla a la segunda y tercera ecuación, respectivamente, de manera que al sumar las ecuaciones se elimine esa primera incógnita. Se dividió la segunda ecuación entre una constante para que hacer que el coeficiente de x2 sea igual a 1, y se usó la segunda ecuación para eliminar los términos en x2 en la primera y la tercera, de manera parecida a como se hizo en el paso anterior. Y por último se dividió la tercera ecuación por una constante para que el coeficiente de x3 sea igual a 1, y después se usó esa ecuación para eliminar los términos de x3 de la primera y la segunda ecuación. Entonces, si vamos acá al ejemplo, lo primero que se hizo fue dividir por 2 la primera ecuación para hacer un 1 ahí. Se obtuvo esto. Y ahora se trabaja con la segunda y la tercera ecuaciones para que al operar esta primera la sume. Entonces, si yo quiero eliminar este término, entonces voy a multiplicar por 4 la primera ecuación y se la voy a sumar a esta, que es exactamente lo que está acá. Si yo quiero hacer lo mismo para eliminar este término,
voy a multiplicar por menos 3 la primera ecuación y se la voy a sumar a la última. ¿Sí? Entonces, eso es lo... O sea, tengo esto y ahí voy a... acá está. La primera ecuación se multiplica por 3 y se suma a la tercera, que da como resultado que se eliminó este término que estaba acá. ¿Sí? Entonces ahí hicimos el primer paso. Hicimos un 1 acá, una constante, el x1 quedó multiplicado por 1 y eliminamos los otros x1. Ahora lo que sigue es hacer un 1 acá, entonces se va a dividir por menos 3 la segunda ecuación, como está acá. Y lo que sigue es eliminar este término y este término. Entonces se multiplica por menos 2 esta ecuación, la segunda, y se la suma a esta. Entonces ahí de esa forma eliminamos este término, que es lo que pasó acá. De la misma forma se multiplica por 5 la segunda ecuación y se la suma a la tercera para eliminar este término. Entonces ahí ya vamos eliminando. Hicimos el 1 en x1 en la primera ecuación, el 1 en x2 de la segunda ecuación y ahora tenemos que hacer el 1 en x3 de la tercera ecuación, que simplemente es multiplicar por menos 1. De la misma forma ahora se van a buscar eliminar este término y este término, que es lo que obtiene, lo que nos da entonces la solución. ¿Sí? Ese es el método de eliminación de Gauss-Jordan. Bueno, con respecto a la matriz, antes de resolver otros sistemas de ecuaciones, es conveniente introducir una notación que simplifica la estructura de cada paso del procedimiento mediante el concepto de matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de números y bueno, se van a estudiar en detalle en la sección 1.5. Entonces, ¿qué sería la matriz de coeficientes de esa ecuación? Por ejemplo, los coeficientes de las variables x1, x2 y x3 en el sistema que vimos recién, en el ejemplo 1, se pueden escribir como los elementos de una matriz. ¿Sí? Fíjense, en la columna 1 corresponde a los coeficientes de x1, la columna 2 corresponde a los coeficientes de x2 y la columna 3 corresponde a los coeficientes de x3. Entonces acá solo vamos a poner los números, las constantes que están en ese sistema de ecuaciones. Bueno, una matriz de m por n, una matriz con m renglones y n columnas se llama matriz de m por n. Entonces el primer numerito hace hincapié a la cantidad de renglones o filas que hay y el segundo numerito hace hincapié, nos dice cuál es la cantidad de columnas. En este caso hay 3 renglones y 3 columnas, es una matriz de 3×3. Y la definición de matriz aumentada, ¿sí? Teníamos la matriz de coeficientes. En la matriz aumentada lo que se hace es agregar los resultados de las ecuaciones. Entonces nosotros teníamos en el ejemplo, perdón, entonces nosotros teníamos en este ejemplo, ya pusimos en la matriz los coeficientes para las incógnitas y lo que se hace en la matriz aumentada es agregar, ¿sí?, el resultado de estos productos por las incógnitas. ¿Sí? Tiene que estar de esta forma, tiene que aparecer una vez cada coeficiente y del otro lado de la igualdad solo la constante. Entonces con eso tenemos la matriz aumentada. Bueno, ahora vamos a pasar a plantear este mismo sistema utilizando lo que vamos a llamar operaciones elementales con renglones. ¿Sí? Vamos a trabajar ya no con todas las ecuaciones como en el ejemplo 1, sino que nos vamos a quedar con la matriz y a partir de la matriz vamos a hacer los mismos pasos pero trabajando con
operación, lo que vamos a definir como operaciones elementales con renglones. Entonces, ¿cuáles son las operaciones elementales con renglones que son posibles, que podemos hacer sin modificar las ecuaciones? Multiplicar o dividir un renglón por un número diferente de 0. ¿Sí? Como les decía antes, si multiplicamos o dividimos un renglón por un número diferente de 0, la igualdad se va a mantener y la incógnita va a ser la misma. Sumar un múltiplo de un renglón a otro renglón, ¿sí? Eso también se puede hacer, multiplicar, que es lo que hacíamos, multiplicar un renglón por un número y sumárselo a otro. Y intercambiar dos renglones, ¿sí? Si yo estoy intercambiando los renglones, las ecuaciones no se modifican, simplemente las estoy acomodando en otro lugar. Entonces, lo que vamos a hacer es un proceso de reducción por renglones. El proceso de aplicar las operaciones elementales con renglones para simplificar una matriz aumentada se llama reducción por renglones. ¿Qué quiere decir simplificar una matriz aumentada? Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de reducir la cantidad de números a la menor cantidad posible, que haya solo unos y ceros, para poder obtener el resultado del sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, el libro toma una notación, ¿sí? para explicar cuál es el cambio que hace de una matriz a otra. Nosotros lo vamos a ir viendo en los ejemplos, pero la idea es acá, lo que está haciendo es reescribir el ejemplo 1, ¿sí? Solo con esta notación de matriz. Entonces acá tenemos la matriz aumentada. En el primer paso lo que hizo fue dividir por 2 el primer renglón, entonces lo que escribió es renglón 1 lo cambia por un medio renglón 1. Acá el renglón 1 se mantiene igual y cambia. El renglón 2 lo cambia por renglón 2 menos 4 renglón 1 y el renglón 3 lo cambia por renglón 3 menos 3 renglón 1, que son exactamente los mismos pasos que hizo más arriba. Bueno, y así va trabajando hasta obtener que x1 vale 4, x2 vale menos 2 y x3 vale 3, que era la solución que ya habíamos visto. Ahora, en el ejemplo 2 tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas también, pero que tiene un número infinito de soluciones, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema, va a pasar lo mismo que pasaba cuando tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Puede ser que tenga una única solución, puede ser que no tenga solución o puede ser que tenga infinitas soluciones, ¿sí? En este caso, el ejemplo 2 nos muestra cómo nos vamos a dar cuenta si un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas tiene un número infinito de soluciones. Entonces armamos la matriz aumentada. En este caso creo que solo se cambió la tercera ecuación. Empezamos a trabajar y cuando queremos hacer un 0, acá en este 3 hacemos el primer 1, los dos ceros de abajo, hacemos el segundo 1 y cuando queremos hacer el 0 acá, lo que pasa es que se hace todo 0 el último renglón, ¿sí? Inclusive en la parte aumentada. Entonces en ese caso nos vamos a quedar con 2 ecuaciones con 3 incógnitas. En ese caso en el que el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas, ¿sí? Vamos a tener infinitas soluciones. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Acá, bueno, lo que explica es, se tienen solo 2 ecuaciones con 3 incógnitas y existe un número infinito de soluciones. Para comprobar esto, elegimos un valor para x3, ¿sí? Entonces, x2, despejamos. x2, me va a quedar x2 es 4 menos 2x3, que es lo que está acá, y despejamos x1 también, y nos queda que x1 es 1 menos x3. Entonces puedo escribir x2 y x1 en términos de x3. Entonces, esta es como una solución para cualquier número x3. Se escribe de esta forma.
El x1 es 1 más x3, el x2 es 4 menos 2 por x3 y el x3 es x3. Entonces, si x3 es 0, la solución es 1, 4, 0. Si x3 es 10, la solución es 11 menos 16, 10. Y así podemos obtener una solución para cada valor de x3. En el ejemplo 3 tenemos un sistema inconsistente que no va a tener solución, ¿sí? Armamos de la misma forma la matriz aumentada. Acá lo primero que nos conviene hacer es intercambiar, como ya tenemos, acá tenemos un 0 y necesitamos un 1 y acá tenemos un 1, vamos a intercambiar renglón 3 con renglón 1 y después queremos obtener un 0 en este lugar, ¿sí? Entonces cuando obtenemos ese 0, fíjense que nos queda que la ecuación 2 nos da menos 2 por x2, menos 3 por x3, menos 5, y 2 por x2 más 3 por x3 nos da 4. Si nosotros multiplicamos por menos 1, por ejemplo, este segundo renglón, nos va a quedar 2, 3 y 5. ¿Qué quiere decir? Que 2 por x2 más 3 por x3 da 5, pero a la vez 2 por x2 más 3 por x3 da 4, ¿sí? Tenemos dos ecuaciones que dan distinto, ¿sí? Eso ya es claramente marca que el sistema no tiene solución porque para el mismo producto de las incógnitas nos dan resultados distintos. Ahora, si yo no me doy cuenta acá todavía, ¿qué pasaría si yo seguiría operando? Si yo sigo operando, voy a llegar a hacer, cuando quiera hacer 0 este lugar, ¿sí? Llego hasta acá, cuando quiero hacer 0 este lugar, se me van a hacer ceros todos los renglones de la matriz sin aumentar, y en la matriz aumentada me va a quedar un número distinto de 0. Ahora, ¿por qué esto quiere decir que la matriz no tiene que el sistema de ecuaciones no tiene solución? Bueno, porque ¿qué quiere decir este último renglón? Que 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 nos da menos 1. Lo cual es imposible porque 0 por x1 es 0, más 0 por x2 es 0, más 0 por x3 es 0, y eso nos quedaría que 0 es igual a menos 1, lo que sabemos que no es cierto, ¿sí? Entonces, de esta forma se dice que el sistema es inconsistente o que no tiene solución. Entonces, la primera definición nos dice que se dice que un sistema de ecuaciones lineales es inconsistente si no tiene solución, y si tiene al menos una solución, es decir, si hay una solución o infinitas, entonces el sistema es consistente. Entonces, bueno, se trabaja, en este caso va a tomar los tres ejemplos que tomó. El ejemplo 1 se comenzó con esta matriz, se redujo de esta forma. En el ejemplo 2 se comenzó con esta matriz, se redujo a esta forma, porque se nos anularon todos los ceros ahí. Y en el ejemplo 3 se comenzó con esta matriz y se redujo a esta forma, ¿sí? Fíjense que tanto en el ejemplo 2, que teníamos infinitas soluciones, como en el ejemplo 3, nos quedó un renglón de ceros. La diferencia entre infinitas soluciones que hubo en el segundo ejemplo con ninguna solución que hubo en el ejemplo 3 es lo que nos quedó en la matriz aumentada, ¿sí? Se va a hacer un renglón de ceros en la matriz, pero si la matriz aumentada es 0, entonces son infinitas soluciones, y si es distinto de 0, entonces no tiene solución, ¿sí? Estas matrices R1, R2 y R3 se llaman formas escalonadas reducidas por renglones, ¿sí? Lo que se trata es de hacer los pivotes, el primer 1 abajo ceros, en el segundo renglón, en el paso que sigue, un 1, el resto ceros, y en este caso no pudimos hacer un 1 en este lugar, y por lo tanto no pudimos hacer 0 los lugares de arriba. Pero en la primera matriz, que tenía una única solución, sí logramos hacer esto, encontramos los tres pivotes y hicimos 0 arriba y abajo de ese valor.
Entonces, la forma escalonada reducida por renglones y lo que es un pivote nos da la definición 2. Una matriz se encuentra en la forma escalonada reducida por renglones si cumple ciertas condiciones. Entonces, todos los renglones, si los hay, cuyos elementos son todos ceros, aparecen en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, si hay renglones que sean todos ceros, tienen que estar abajo. El primer número diferente de 0, comenzando por la izquierda, en cualquier renglón cuyos elementos no todos son ceros, es 1. ¿Sí? Entonces siempre de izquierda a derecha tienen que empezar con un 1. Si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de 0, entonces el primer 1 en el renglón de abajo está más hacia la derecha que en el renglón de arriba. Sí. Si se fijan acá, por ejemplo, el primer 1 está más a la izquierda, entonces el segundo está más a la derecha, como me está diciendo arriba, ¿sí? El que está abajo está hacia la derecha en relación al 1 que está arriba. Y cualquier columna que contiene el primer 1 en un renglón tiene ceros en el resto de sus elementos, ¿sí? Entonces, acá tengo un 1 en esta columna, tiene ceros en el resto de los elementos, tiene un 1 en esta, tiene ceros en el resto de los elementos. El primer número diferente de 0 en un renglón, si lo hay, se llama pivote para ese renglón. Bueno, entonces acá tenemos 5 matrices en la forma escalonada reducida por renglones. Pueden chequear que cumplen todas esas condiciones. Tenemos por otro lado la definición 3. En la definición 3 tenemos la forma escalonada por renglones. Una matriz está en la forma escalonada por renglones si se cumplen las condiciones 1, 2 y 3 de la definición 2. ¿Sí? Se saca esta última condición. Entonces, en la forma escalonada por renglones lo que tenemos es los pivotes y abajo de los pivotes tiene que haber 0, pero no necesariamente arriba, ¿sí? Acá pueden ver que se puede hacer como una especie de diagonal. Abajo de esa diagonal de los pivotes hay ceros y arriba no necesariamente. Entonces, si hay 0 arriba y abajo de los pivotes, es la forma escalonada reducida por renglones, y si no, es la forma escalonada por renglones, ¿sí? Lo que cambia es esa palabra reducida, que se obtiene al máximo la simplificación de la matriz. Bueno, en el ejemplo 6 tenemos la solución de un sistema mediante eliminación gaussiana. Resuelva el sistema del ejemplo 1 reduciendo la matriz de coeficientes a la forma escalonada por renglones. Bueno, pueden ir mirando paso a paso. Acá les detalla qué es lo que hace entre un renglón y otro. Fíjense que no llegaron a la forma escalonada reducida, sino a la forma escalonada solamente. Se obtuvieron los 3 pivotes y abajo de esta diagonal ceros. Entonces acá no obtengo directamente la solución, pero puedo armar la solución. ¿Por qué? Porque acá obtuve que x3, 1 por x3 es 3. Entonces ya sé quién es x3. x3 es 3. Después si voy al renglón de arriba me dice que 1 por x2 más 2 por x3 es 4. Pero ya tengo quién es x3, así que puedo reemplazar ahí. Entonces me queda que x2 más 2 por 3 es 4 y de ahí despejo y me queda que x2 es menos 2. Y ahora que ya conozco x3 y x2, puedo reemplazar en el renglón de arriba y obtener quién es x1. Y de esa forma encontrar la solución. Este método, ¿sí?, en el que obtengo una ecuación y voy reemplazando en los renglones de arriba, se llama eliminación gaussiana. Se definen dos tipos de eliminación. En esto es importante que los conozcan a los métodos, pero no es tan necesario diferenciarlos. Ustedes pueden usar el método que quieran. Se llama eliminación de Gauss-Jordan. Se reduce
por renglón la matriz de coeficientes a la forma escalonada reducida, ¿sí? Por renglones usando el procedimiento que está descrito más arriba. Y en la eliminación gaussiana, que es lo que vimos, se reduce por renglón la matriz de coeficientes a la forma escalonada por renglones sin ser reducida, que sería esta forma, y después se despeja el valor de la última incógnita y se va reemplazando. Entonces, en la eliminación de Gauss-Jordan llegamos a la forma escalonada reducida, que nos da directamente cuáles son las soluciones, y en la eliminación gaussiana hacemos la forma escalonada sin reducir y vamos reemplazando en los renglones de arriba. Bueno, tenemos un último ejemplo, perdón, no es el último, el ejemplo 7, en la que resolvemos un sistema que tiene 4 incógnitas y 2 ecuaciones. En este caso, si sabemos que tenemos más incógnitas que ecuaciones, lo más probable es que haya infinitas soluciones. Entonces, este ejemplo nos muestra cómo escribir, ¿sí? Al igual que antes, en el ejemplo anterior, que teníamos infinitas soluciones, escribíamos todos en términos de x3. En este caso tenemos 4 ecuaciones, 2 renglones, entonces va a haber 2 variables libres, x3 y x4, y vamos a escribir x1 y x2 a partir de acá en términos de x3 y de x4. De esa forma vamos a obtener la forma general, que es esta, ¿sí?, para las soluciones, y dándole valores a x3 y a x4 vamos a encontrar soluciones particulares. El ejemplo 8 no lo vamos a ver, es un ejemplo de un problemita que eso lo vamos a trabajar más adelante. El análisis de insumo y productos tampoco lo vamos a trabajar, y vamos a pasar directamente a los ejercicios. Pasamos ahora entonces a la resolución de los ejercicios. Lo primero que tienen marcado para resolver es la autoevaluación. Eso pueden hacerlo y están las respuestas más abajo. En la primera tanda grande de ejercicios nos pide los problemas del 1 al 26 utilizar el método de eliminación de Gauss-Jordan para encontrar si existen todas las soluciones de los sistemas dados. Bueno, vamos a resolver algunos de estos sistemas. Vamos a empezar con el ejercicio 2. Bueno, entonces yo ya copié el ejercicio. Ya está el ejercicio copiado, entonces tenemos que empezar a usar el método de eliminación de Gauss-Jordan. Lo primero que tenemos que hacer es armar un pivote acá. Entonces vamos a dividir este primer renglón por menos 2. Entonces nos queda menos 2 dividido menos 2, 1, 1 dividido menos 2, menos 1 medio, 6 dividido menos 2, menos 3, y 18 dividido menos 2, menos 9. Hicimos el primer pivote y ahora tenemos que hacer 0 en los de abajo. Entonces vamos a multiplicar, ¿sí? Acá, ¿qué hicimos? Hicimos menos 1 medio por renglón 1. Ahora en el segundo vamos a hacer, en el segundo renglón vamos a hacer menos 5 por renglón 1 más renglón 2. Entonces, menos 5 por 1, menos 5, más 5, 0. Menos 5 por menos 1 medio, 5 medios, más 0, 5 medios. Menos 5 por menos 3, 15, más 8, 23. Y menos 5 por menos 9, 45,
menos 16, 29. Ahora hacemos un 0 en el 3. Entonces vamos a hacer menos 3 por renglón 1 más renglón 3. Entonces tenemos 1 por menos 3, más 3, 0. Menos 1 medio por menos 3, 3 medios. Más 2, 7 medios. Y menos 3 por menos 3, 9. Menos 10, menos 1. Menos 3 por menos 9, 27. Menos 3, 24. Entonces ahí hicimos el primer pivote y los dos ceros. Ahora tendríamos que hacer un pivote acá. Entonces vamos a hacer 2 quintos por renglón 2. Entonces me va a quedar 0, 5 medios por 2 quintos, 1, 23 por 2 quintos es 46 quintos y 29 por 2 quintos es 58 quintos. Tenemos que ahora hacer un 0 en el numerador y un 0 en el, un 0 arriba en el menos 1 medio y un 0 en el 7 medios. Eso es para la eliminación de Gauss-Jordan. Yo les digo que pueden hacer en este caso lo que ustedes quieran. Si quieren hacer eliminación gaussiana nomás, lo hacen. Y ya que nos quedaron bastantes fracciones medias feas, no eliminamos el 1 medio, directamente eliminamos el 7 medios. Entonces dejaríamos como está el primer renglón para hacerlo más rápido. Y sí haríamos 0 el tercer, 7 medios que tenemos acá. Ahora que tenemos el segundo pivote, vamos a hacer un 0 acá. Entonces para eso vamos a multiplicar el renglón 2 por menos 7 medios y se lo vamos a sumar al renglón 3. Entonces esto nos va a quedar menos 7 medios por 0, 0 más 0, 0. Menos 7 medios por 1, 7 medios. Menos 7 medios más 7 medios, 0. Y ahora 46 quintos por menos 7 medios, que es menos 46 quintos por menos 7 medios, que es menos 161 quintos, más menos 1, que sería menos 1, y eso nos da menos 166 quintos. Y por último, 58 quintos por menos 7 medios, que eso me da 203, menos 203 quintos, y hay que sumarle 24. Entonces nos da menos 83 quintos. Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer, si estamos trabajando con eliminación con la eliminación gaussiana, sería solamente hacer un pivote acá. Si queremos hacer eliminación de Gauss-Jordan, como me pedía en el ejercicio, deberíamos también hacer 0 acá arriba, y una vez que hacemos este pivote, hacemos 0 acá arriba. Para hacer más rápido, como les dije, pueden usar cualquiera de los dos métodos. En este caso yo voy a hacer el pivote que me falta y a partir de ahí voy a hacer eliminación gaussiana y voy a ir obteniendo los valores. Entonces dejo los primeros dos renglones como están.
y multiplico. Quiero hacer un pivote acá, entonces voy a multiplicar al renglón 3 por menos 5 sobre 166. Entonces me va a quedar 0, 0, 1 y menos 83 quintos por menos 5 sobre 166. Me va a quedar positivo 83 sobre 166, que es un medio. Entonces acá ya puedo usar eliminación gaussiana. De este renglón tengo que x3 es un medio. Del renglón de arriba tengo que un x2 más 46 quintos de x3 es igual a 58 quintos. Y entonces de acá despejo. x3 vale un medio y me va a quedar que x2 es 58 quintos menos 46 quintos por un medio, ¿sí? Entonces x2 es 58 quintos menos 46 quintos por un medio, y eso da 7. Una vez que tengo x3 y tengo x2, puedo reemplazar acá y obtengo x1. x1 menos un medio de x2 menos 3x3 es igual a menos 9. Despejamos, nos queda que x1 es igual a menos 9 más un medio de x2 que es 7 más 3 por x3 que es un medio. Entonces esto nos queda menos 9 más 7 medios más 3 medios y es igual a menos 4. Entonces, como podemos ver en la matriz, tiene que tener el sistema una solución única y obtuvimos esa solución única. x1 es igual a menos 4, x2 es igual a 7 y x3 es igual a un medio, o como una terna, menos 4, 7, un medio. De esta forma concluimos el ejercicio 2. Bueno, pasemos ahora al ejercicio 8. Se pueden, si observan, el ejercicio 7, 8 y 9 tienen las primeras dos ecuaciones que son iguales, ¿sí? Y en cada caso se cambia la tercera ecuación. En el caso del ejercicio 7 tenemos una única solución. En el caso del ejercicio 8 vamos a ver ahora que tenemos infinitas soluciones, y en el caso del ejercicio 9 vamos a ver, es un ejercicio planteado para resolver ustedes, pero van a ver que no va a tener solución. Entonces en este caso, al cambiar una única ecuación en un sistema de 3×3, vamos a obtener las tres posibilidades para las soluciones del sistema. Una vez que resolvemos un sistema de ecuaciones, como en el caso anterior, en el ejercicio 2, nos dan un resultado para cada valor, una solución única. Lo que podemos hacer es ir a las ecuaciones, ¿sí? Ir acá al ejercicio 2 y poder chequear que si x1 es igual a menos 4, si x2 es igual a 7 y si x3 es igual a un medio, vemos que se verifican esas tres ecuaciones. Eso es importante a la hora de chequear su resolución. Bueno, entonces vamos a pasar a resolver el ejercicio 8. Ya el primer pivote lo tenemos hecho, entonces vamos a hacer un 0 acá. Voy a escribir el primer renglón tal cual. Y en el segundo renglón voy a multiplicar el primer renglón por menos 4 y se lo voy a sumar al segundo renglón. Entonces me va a quedar
menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0. Menos 4 por 1, menos 4, menos 1, menos 5. Esto es un 0. Menos 4 por menos 1, 4, más 5, 9. Menos 4 por 7, menos 28, más 4, menos 24. Vamos a trabajar de forma similar en el tercer renglón. Vamos a multiplicar por menos 6 el renglón 1 y le vamos a sumar el renglón 3. Entonces tengo menos 6 por 1, menos 6, más 6, 0. Menos 6 por 1, menos 6. Más 1, menos 5. Menos 6 por menos 1, 6. Más 3, 9. Y menos 6 por 7, menos 42. Más 18, menos 24. ¿Sí? Acá ya vemos que nos quedaron dos renglones iguales. ¿Sí? Entonces si a uno lo multiplicamos por menos 1 y se lo sumamos al otro, un renglón se va a anular. ¿Sí? Si no nos damos cuenta de eso, seguimos y hacemos el pivote acá. Nos va a quedar un 1, o sea, multiplicamos todo por menos un quinto. Entonces nos queda 0, 1, menos 9 quintos y 24 quintos. Si quiero hacer un 0 acá, tengo que multiplicar por 5 y sumar. Entonces me va a quedar, perdón, acá hice menos un quinto por R2 y ahora voy a hacer 5 R2 más R3. Entonces 5 por 1 es 5, menos 5, 0. 5 por menos 9 quintos, menos 9, más 9, 0. Y 5 por 24 quintos, 24, menos 24, 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Nos quedó entonces un renglón de ceros y nosotros sabemos que cuando pasa eso, esto quiere decir que tenemos infinitas soluciones. ¿Sí? Podemos armar dos pivotes y un 0 acá. Como les dije, vamos a trabajar con la eliminación gaussiana para no tener que hacer el 0 de acá arriba. Y vamos a escribir qué forma va a tener la solución. Entonces de este tercer renglón yo voy a decir que x3 lo voy a dejar como una incógnita. Puedo dejar igual así a x3 o puedo decir x3 es igual a t y en donde haya x3 pongo t. Esto pueden hacerlo como ustedes quieran. En el libro deja x3. De este segundo renglón nos queda que x2 menos 9 quintos por x3 es igual a 24 quintos. Entonces nos queda, si despejamos, x2 es 24 quintos y paso este menos 9 quintos de x3 sumando más 9 quintos de x3. Y lo mismo hacemos con x1. x1 es igual a x1 más x2 menos x3 es igual a 7. Entonces vamos a despejar y nos queda 7 menos x2 más x3 es igual a x1. Entonces el x2 es una incógnita que no vamos a poder encontrar, pero el x3 es una incógnita que no vamos a determinar, pero el x2 ya lo encontramos en términos de x3. Entonces vamos a reescribir esto y nos va a quedar x1 es 7 menos, escribo quién es x2, 24 quintos más 9 quintos x3 más x3 y reescribo, hago 7 menos 24 quintos, que creo que me da 11 quintos y menos 9 quintos de x3 más x3
tenemos 1 menos 9 quintos, que es menos 4 quintos. Menos 4 quintos de x3. Entonces, obtenemos los tres resultados. x3, que lo vamos a dejar como una incógnita, x2 en términos de x3 y x1 en términos de x3. Entonces podemos escribir la solución como x1 es 11 quintos menos 4 quintos de x3, x2 es 24 quintos más 9 quintos de x3 y x3, bueno, igual a x3. Si lo poníamos en términos de t, bueno, usábamos el t acá. Lo podemos escribir así, lo podemos escribir como una terna entre paréntesis, como lo mismo, 11 quintos menos 4 quintos de x3, 24 quintos más 9 quintos de x3, x3. Y para cada valor de x3 vamos a obtener una solución, porque tenemos obviamente infinitas soluciones para los infinitos valores posibles de x3. Por ejemplo, si x3 es igual a 0, o a 1, o a lo que ustedes quieran, si x3 es igual a 0, nos queda 11 quintos, 24 quintos, 0. Y de esa forma obtuvimos una de las infinitas soluciones posibles. Obviamente podemos chequear que efectivamente sean soluciones. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 14 y 16 de esta tanda de ejercicios también. Y en estos ejercicios la particularidad que tenemos es que tenemos tres ecuaciones, pero dos ecuaciones y tres incógnitas, ¿sí? Entonces tenemos más incógnitas que ecuaciones. En general, cuando tenemos más incógnitas que ecuaciones, si el sistema es compatible, quiere decir que tenemos infinitas soluciones. Pero también puede pasar que esas dos ecuaciones que tenemos no tengan ningún conjunto que las satisfaga, ¿sí? Es decir, que sean no compatibles y que el sistema es inconsistente. Una forma de pensar en un sistema inconsistente que tiene dos ecuaciones es pensando un sistema que tenga los mismos tres elementos en cada uno de los renglones, es decir, que el x1 esté multiplicado por el mismo número en las dos ecuaciones, el x2 en el mismo número y el x3 en el mismo número, y sin embargo cambie este número que tenemos acá. Entonces eso claramente haría que el sistema sea incompatible. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos ejercicios. Vamos a hacer primero el pivote, lo tenemos hecho. Tenemos que hacer un 0 abajo del pivote. Voy a escribir el primer renglón tal cual está, y en el segundo renglón voy a hacer menos 3 por R1 más R2. Entonces me queda menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Menos 3 por 2, menos 6, más 4, menos 2. Menos 3 por menos 1, 3, menos 2, 1. Y menos 3 por 4, menos 12, más 7, menos 5. Bueno, entonces tenemos el primer pivote, el 0 abajo del pivote, y tendríamos que hacer el segundo pivote acá. Entonces vuelvo, como vamos a usar la eliminación gaussiana solamente para hacerlos más cortos, vamos a dejar el primer renglón como está, y el segundo renglón lo dividimos por menos 2, o lo multiplicamos por menos 1 medio. Entonces nos va a quedar 0, 1, menos 1 medio y 5 medios. Bueno, entonces, ¿podemos seguir trabajando? Podríamos hacer un 0 acá, pero bueno, como les decía, podemos usar la eliminación gaussiana y volver. Como tenemos solo dos ecuaciones, no vamos a poder hacer
un tercer pivote, entonces estas constantes acá nos van a quedar. Y vamos a tener que hacer el mismo trabajo que hicimos recién. Dejamos x3 igual a x3 y de esta segunda ecuación escribimos x2 menos un medio de x3 es igual a 5 medios. De ahí despejamos y nos queda x2 es igual a 5 medios más un medio de x3. Entonces tenemos x3, tenemos una ecuación para x2 y ahora miramos en la primera ecuación, una ecuación para x1. x1 es igual más 2x2 menos x3 es igual a 4. Entonces, si despejamos nos queda x1 es igual a 4, esto es un más, menos 2x2 más x3. Y acá vamos a reemplazar x2 por quién es x2. Entonces nos queda x1 es 4 menos 2 por 5 medios más un medio de x3 más x3. x1 es igual a 4. Distribuyo y nos queda menos 5 menos x3 más x3. Y se nos van los x3 y nos queda que x1 es igual a menos 1. Bueno, entonces tenemos también que x1 es menos 1. Entonces la solución, ¿cómo nos queda? Nos queda en la forma general u menos 1 para x, que eso no depende de x3. En x2 es 5 medios más un medio de x3. Y en x3 es x3. Si x3 es igual a 0, nos quedaría menos 1, 5 medios, 0. Entonces nos queda un sistema compatible, ¿sí?, con infinitas soluciones. Vamos a pasar ahora al ejercicio 16. En este caso cambia el ejercicio, o sea, pero mantenemos las tres ecuaciones y las dos ecuaciones y las tres incógnitas. Entonces, nuevamente el primer pivote está hecho. Vamos a hacer un 0 abajo. Entonces voy a copiar la primera ecuación como está. Y para hacer un 0 acá voy a multiplicar por 2 la primera ecuación y voy a sumar. Entonces me queda 2 por 1, 2, más menos 2, 0. 2 por 2, 4, más menos 4, 0. Y 2 por menos 4, menos 8, más 8, 0. Para finalizar, 2 por 4, 8, menos 9, menos 1. Y cuando tenemos esto, 0 multiplicando por las incógnitas igual a menos 1, nos queda una ecuación que ¿qué es lo que quiere decir? x1 por 0 más 0 por x2 más 0 por x3 es igual a menos 1. Lo cual es absurdo, ¿sí? En este caso, en el ejercicio 16, tenemos un ejemplo de un sistema inconsistente o incompatible que no tiene ninguna solución. Bueno, pasamos a la siguiente tanda de ejercicios. En la siguiente tanda de ejercicios tenemos que determinar
si la matriz dada se encuentra en la forma escalonada por renglones, pero no en la forma escalonada reducida. En la forma escalonada por renglones o en ninguna de las dos. O sea, tenemos que determinar las tres cosas. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 28, lo primero que tenemos que mirar es que estén todos los pivotes. En el ejercicio 28 lo primero que vemos es que si bien arriba y abajo de la diagonal tenemos ceros, el primer elemento es, en este caso es un 2, y sabemos que el primer elemento tiene que ser siempre un 1, el primer elemento a la izquierda. Entonces en el 28 no es ninguna de las dos. Lo mismo va a pasar con el 29. En el 30 tenemos el primer pivote, abajo de ese pivote tenemos 0, tenemos el segundo pivote que está más a la derecha, cumple con esa condición, arriba y abajo tenemos 0 y no tenemos tercer pivote porque el último renglón es todo de ceros, ¿sí? En este caso tenemos estos dos valores 1, pero que no se pueden anular porque no tuvimos el pivote en el tercer renglón o fila. Entonces, en este caso se cumplen tanto las condiciones para que sea la forma escalonada por renglones y la forma escalonada reducida, porque arriba de los pivotes también hay un 0. Bueno, de esta forma tienen que ir completando los ejercicios 27, 31, 33 y 35. Vamos a pasar a la última tanda de ejercicios en las que tenemos que utilizar las operaciones elementales por renglones para reducir las matrices a la forma escalonada por renglones y a la forma escalonada reducida por renglones. Entonces vamos a pasar a hacer el ejercicio 40 y 44. Entonces en el ejercicio 40 tenemos menos 1, 6, 4, 2. Tenemos que hacer primero el primer pivote. Necesitamos un 1 acá. Entonces vamos a multiplicar por menos 1 el primer renglón. Nos queda 1 menos 6. Y ahora tenemos que hacer un 0 abajo del pivote. Entonces multiplicamos. Esto multiplicamos por menos 1, renglón 1. Y ahora vamos a multiplicar por menos 4, renglón 1. Y se lo vamos a sumar a renglón 2. Entonces menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0. Menos 4 por menos 6, 24, más 2, 26. Hicimos el primer pivote y el 0 abajo, tenemos que hacer el segundo pivote acá, entonces vamos a dejar el primer renglón así como está y vamos a dividir por 26, por multiplicar por 1 sobre 26 en el segundo renglón. Nos va a quedar 0 dividido 26, 0 y 26 dividido 26, 1. Entonces en este caso, ¿a qué llegamos? Llegamos a la forma escalonada por renglones. Pero no es la forma escalonada reducida. ¿Por qué? Porque necesitaríamos otro 0 acá. Para llegar a la forma escalonada reducida por renglones, dejamos el segundo renglón como está y multiplicamos este segundo renglón por 6 y se lo sumamos al primer renglón. Entonces hacemos 6 por R2 más R1. 6 por 0, 0, más 1, 1, 6 por 1, 6, más menos 6, 0, y ahí llegamos a la forma escalonada reducida de esta matriz. En el caso de la matriz 44, tenemos 2, menos 4, menos 2, 3, 1, 6. Lo primero que tenemos que hacer nuevamente es encontrar el primer pivote.
Entonces dividimos por 2 o multiplicamos por 1/2 el primer renglón. Nos queda 1, menos 2, menos 1. Y ahora quiero hacer un 0 en este 3. Voy a multiplicar por menos 3, renglón 1, y se lo sumo al renglón 2. Entonces nos va a quedar menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Menos 3 por menos 2, 6, más 1, 7. Menos 3 por menos 1, 3, más 6, 9. Ahora entonces tenemos que hacer el segundo pivote. Tenemos el primer pivote, un 0, necesitamos otro pivote acá. Entonces vamos a dividir por 7 el segundo renglón. Me va a quedar 0, 1, 9 séptimos. ¿Sí? Si vuelvo a copiar el primer renglón así como estoy, acá ¿qué es lo que tengo? Tengo la forma escalonada por renglones, pero no la forma reducida. ¿Por qué? Para la forma reducida me falta un cerito acá. Entonces voy a multiplicar por 2. Voy a copiar el renglón 2 así como está. Y voy a multiplicar por 2 el renglón 2 y se lo voy a sumar al renglón 1 para obtener la forma escalonada reducida por renglones. Nos queda 2 por 0, 0, más 1, 1, 2 por 1, 2, más menos 2, que es 0, y 2 por 9 séptimos es 18 séptimos, menos 1 me va a quedar 18 séptimos menos 7 séptimos son 11 séptimos. Y de esa forma tengo la forma escalonada reducida por renglones. Debería escribir los dos como matrices, como están dados en los ejercicios, para concluir la respuesta. Y con esto terminan los ejercicios de esta sección. Pasamos a la sección siguiente. En la sección 1.4 vamos a trabajar con sistemas homogéneos de ecuaciones, ¿sí? Los sistemas homogéneos son los que tienen las constantes a las cuales están igualadas las ecuaciones, las constantes que no están multiplicadas por ninguna variable, iguales a 0, ¿sí? De esta forma. En estos casos, lo que nos tiene que quedar claro es que estos sistemas siempre tienen al menos una solución, que es la solución trivial, ¿sí? La solución trivial o solución 0 va a ser siempre solución, porque si todas las incógnitas son iguales a 0, se van a mantener las igualdades. Entonces, como x1, x2 y hasta xn es igual a 0, es siempre una solución. Solo en estos casos hay dos posibilidades: que la solución trivial sea la única solución, o que exista un número infinito de soluciones además de la trivial. Las soluciones 0, las soluciones que no son 0 se llaman soluciones no triviales. Entonces, en este primer ejemplo tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo vamos a resolver de la misma forma que los otros sistemas, ¿sí? Empezamos a trabajar, tenemos el primer pivote, hacemos los dos ceros en los números de abajo, en los elementos de la columna abajo del pivote. Hacemos el segundo pivote, hacemos 0, en este caso hace la eliminación Gauss-Jordan, hace 0 numerador y denominador. Perdón, arriba y abajo de ese pivote. Y por último hacemos el tercer pivote y hacemos 0 arriba de los otros dos pivotes. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos acá? Acá obtenemos que x3, 1 por x3 es igual a 0, entonces x3 es 0.
1 por x2 es igual a 0, entonces x2 es 0, y 1 por x1 es igual a 0, entonces x1 es igual a 0. Entonces obtenemos una solución única, que es la 0, 0, 0, y esta es la única solución, que es la trivial. En el ejemplo 2 tenemos este otro sistema. Vamos a trabajar de la misma forma. Tenemos el primer pivote ya está hecho, hacemos ceros abajo, hacemos el segundo pivote, y cuando queremos hacer 0 abajo, hacemos el 0 arriba y abajo, y cuando hacemos el 0 abajo nos queda un renglón de ceros. ¿Qué quería decir cuando teníamos esto? Si tenemos 3 incógnitas y nos quedaron solo 2 ecuaciones, entonces tenemos más incógnitas que ecuaciones, y por lo tanto vamos a tener infinitas soluciones que satisfagan este sistema. Entonces podemos tomar a x3 como una solución, y de este segundo renglón nos quedaría que x2 es igual a 5/9 de x3, y despejando de este primer renglón también nos quedaría x1 menos 1/9 de x3 es igual a 0, entonces x1 es igual a 1/9 de x3, y de ahí se obtiene, acá hay un error, esto debería ser positivo, 1/9, ahí debería ser un más, entonces nos quedaría 1/9 de x3, 5/9 de x3, x3. Entonces, por ejemplo, si x3 es igual a 0, se obtiene la solución trivial, y si x3 es igual a 1, se obtendría 1/9, 5/9, 1. Bueno, en el ejemplo 3 tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas. En este caso vamos a tratar de resolverlo de la misma forma. El primer pivote ya está hecho, hacemos el 0 abajo y queremos hacer el segundo pivote. Cuando hacemos el segundo pivote podemos tratar de hacer un 0 arriba, no es necesario porque podríamos hacer directamente la eliminación gaussiana, y fíjense que no podemos hacer más ceros, tenemos 2 ecuaciones, tenemos más incógnitas que ecuaciones porque 3 incógnitas, entonces vamos a tener infinitas soluciones. Hacemos lo mismo que en el caso de arriba, x3 puede ser cualquier valor, x2 es 11/6 de x3 y x1 es 5/6 menos 5/6 de x3, como dice acá, ¿sí? Y obtenemos esa solución general. Obviamente, si x3 es igual a 0, dentro de esas soluciones tiene que sí o sí estar la trivial. Tenemos el teorema 1 que nos dice el sistema homogéneo 1, ¿sí? Que es el que está arriba de todo cuando empieza este sistema homogéneo. El sistema homogéneo 1 tiene un número infinito de soluciones si n es mayor que m, ¿sí? Pasamos entonces a los ejercicios. Bueno, de la primera tanda de ejercicios, del 1 al 17, tenemos que encontrar todas las soluciones a los sistemas homogéneos. Entonces vamos a resolver primero el 5. En el 5 tenemos un x1 más un x2 menos un x3 igual a 0. Tenemos 2 menos 4, 3, 0 y menos 1,
menos 7, menos 6, 0. Entonces el primer pivote ya está hecho, hacemos un 0 en este segundo lugar, voy a copiar el primero así como está. Entonces multiplico por menos 2 el renglón 1 y se lo sumo al renglón 2. Entonces tengo menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0, menos 2 por 1, menos 2, menos 4, menos 6, menos 2 por menos 1, 2, más 3, 5, y bueno, menos 2 por 0, 0, más 0, 0. Queremos hacer ahora un 1 en este menos 1, entonces simplemente voy a sumar renglón 1 más renglón 3, 1 más menos 1, 0, 1 menos 7, menos 6, menos 1, menos 6, menos 7, y 0 más 0, 0. Hago un pivote acá, copio el primer renglón así como está, y para hacer el pivote ahí voy a dividir por menos 6 o multiplicar por menos 1 sexto. Tengo 0, 1, menos 5 sextos, 0. Y para hacer un 0 acá voy a multiplicar por 6 esto, 6 por el, perdón, eso va abajo, 6 por el renglón 2 más el renglón 3. Entonces tenemos 6 por 0, más 0, 0, 6 por 1, 6, menos 6, 0, 6 por menos 5 sextos, menos 5, menos 7, menos 12. Y 6 por 0, 0, más 0, 0. Entonces, ¿a qué es lo que llegamos? Llegamos a que tenemos, ahora podemos dividir esto por menos 12 y armar un pivote acá. Llegamos a que podemos concluir, podemos armar los 3 pivotes. Tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas y no se hizo ningún renglón de ceros. Entonces, eso lo que nos dice es que vamos a tener una única solución. Vamos a ver que esa única solución es la solución trivial, porque de este tercer renglón llego a que menos 12 por x3 es igual a 0, entonces el x3 tiene que ser 0. De este segundo renglón llego a que x2 menos 5 sextos de x3 es igual a 0, pero si x3 es igual a 0, llego a que directamente x2 es igual a 0. Y lo mismo pasa en el primer renglón. Si x2 y x3 es igual a 0, me queda directamente que x1 es igual a 0. Entonces tengo una única solución trivial. Solución única trivial. Bueno, vamos a resolver de esta tanda también el 16. En el 16 tenemos solo 2 incógnitas y 3 ecuaciones. Siempre que tengamos más ecuaciones que incógnitas, esto nos va a decir que hay al menos hay al menos la misma cantidad de ecuaciones que sobran. O sea, acá tenemos 2 incógnitas y 3 ecuaciones. Para que haya la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, necesitaríamos que haya una ecuación menos. Entonces, acá sabemos que al menos una ecuación es una combinación lineal de las otras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al menos un renglón de ceros resolviendo esto se va a armar. Puede ser que haya 2 renglones de cero. Si tenemos 2 incógnitas, entonces si tenemos 2 ecuaciones y no se hace ningún renglón de ceros, vamos a tener una solución única, y si se hace un renglón de ceros, vamos a tener infinitas soluciones. En este caso tenemos 3 ecuaciones con 2 incógnitas, entonces si se hace un renglón de ceros,
nos van a quedar dos ecuaciones distintas de 0 con dos incógnitas. Va a tener una solución única, y si se hacen dos renglones de 0 vamos a tener infinitas soluciones porque nos quedó una única ecuación y dos incógnitas. Entonces vamos a escribir menos 2, 6, 0, 1, menos 3, 0 y menos 7, 21, 0. Entonces hago el primer pivote, puedo hacer este pivote o directamente puedo intercambiar renglón 2 con renglón 1. Entonces me va a quedar 1, menos 3, 0, menos 2, 6, 0, menos 7, 21, 0. Entonces ahora ya está el primer pivote, voy a hacer los ceros abajo. Para hacer el 0 en donde hay un menos 2, tengo que multiplicar por 2 el renglón 1 y sumárselo al renglón 2. Entonces me va a quedar 2 por 1, 2, menos 2, 0, 2 por menos 3, menos 6, más 6, 0, 2 por 0, 0, más 0, 0. Ahora, para hacer un 0 acá, necesitamos multiplicar por 7 el renglón 1 y sumárselo al renglón 3. Entonces 7 por 1, 7, menos 7, 0, 7 por menos 3, menos 21, más 21, 0, 7 por 0, 0, más 0, 0. Entonces, ¿qué pasó? Se me hicieron dos renglones de 0. Entonces, esto, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó que x1 menos 3x2 es igual a 0. Tengo una única ecuación que tiene dos incógnitas. En este caso, si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones que me quedaron luego de aplicar el método de eliminación de Gaussiana o de Gauss-Jordan, por el teorema 1 sabemos que vamos a tener infinitas soluciones. Entonces, ¿cómo escribimos la solución? Bueno, despejamos de acá, x1 es 3x2 y por lo tanto la solución general va a ser 3x2, x2. Entonces, si x2 es igual a 1, tendríamos la solución 3, 1. ¿Sí? Podemos reemplazar y ver que si x1 vale 3, podemos reemplazar directamente en cualquiera, y x2 vale 1, podemos reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones y vemos que se satisfacen todas. Por último, vamos a resolver el ejercicio 19, que es un ejercicio típico de examen, porque tenemos que descubrir el valor de una constante para saber qué tipo de soluciones tiene el sistema. El ejercicio 19 nos pide considerar este sistema y determinar para qué valores de k tendrá soluciones no triviales. Recordemos que como tenemos un sistema homogéneo, este sistema siempre va a tener solución, al menos la solución trivial, y puede tener infinitas soluciones. ¿Qué es lo que tendríamos que obtener para que no sean, para que la única solución sea la trivial, o para que tengamos infinitas soluciones? Vamos a tener infinitas soluciones si al aplicar el proceso de eliminación de Gauss-Jordan o eliminación gaussiana, si nos queda un renglón de ceros, vamos a tener infinitas soluciones, y si no nos queda un renglón de ceros y podemos establecer los tres pivotes, en ese caso solo vamos a tener la solución trivial como posible. Entonces empezamos a calcular. Podemos intercambiar el renglón 1 con el renglón 2 y multiplicar por menos 1 el primer renglón para ya armar el pivote y no tener que dividir, para evitar las fracciones. Entonces en ese caso haríamos, intercambiamos, entonces nos va a quedar la última
el último renglón nos queda tal cual está. En el segundo renglón nos queda 2 menos 3, 5, 0. Y en el primer renglón vamos a escribir ya multiplicado por menos 1. Nos va a quedar 1 menos 7, 1, 0. Entonces ya tenemos el primer pivote. Tenemos que hacer 0 en los elementos debajo del pivote. Entonces copio de nuevo el primer renglón. Para hacer 0 en donde tenemos un 2, vamos a hacer menos 2 por renglón 1 más renglón 2. Menos 2 por 1 menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos 7, 14. Menos 3, 11. Menos 2 por 1 menos 2, más 5, 3. Menos 2 por 0, 0, más 0, 0. De la misma forma vamos a multiplicar por menos 4 el primer renglón y se lo vamos a sumar al renglón 3. Nos queda menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0. Menos 4 por menos 7, 28. Menos 11, 17. Menos 4 por 1, menos 4, más k. Entonces acá me va a quedar k menos 4. Y menos 4 por 0, 0, más 0, 0. Tenemos el primer pivote y los ceros abajo. Tenemos que hacer ahora un pivote en donde tenemos el 11. Vamos a dividir por 11 el renglón 2 y nos queda 0, 1, 3 sobre 11, 0. Tenemos que hacer ahora un 0 en donde tenemos el 17. Entonces vamos a multiplicar por menos 17 el renglón 2 y se lo vamos a sumar al renglón 3. Entonces tenemos menos 17 por 0, 0 más 0, 0. Menos 17 por 1 más 17, 0. Menos 17 por 3 sobre 11 que da menos 51. Lo voy a escribir acá al costado. Menos 17 por 3 sobre 11. Esto da menos 51 sobre 11. Pero yo tengo que hacer menos 17 por 3 sobre 11 y sumarle k menos 4. Entonces tengo que hacer menos 51 sobre 11 más k menos 4. Entonces voy a hacer menos 51 sobre 11 menos 4 más k. Entonces esto me da, sumé esto con esto, me queda k menos 95 sobre 11. ¿Sí? Acá es k menos 95 sobre 11. Y obviamente un 0 acá. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Si me queda un renglón de ceros, tengo infinitas soluciones. Si no me queda un renglón de ceros, es decir, si esta componente es distinta de 0, vamos a tener solo la solución trivial. Entonces, el ejercicio me pide para qué valores de k tendremos soluciones no triviales. Entonces estoy buscando que esto sea un 0. Necesito que k menos 95 sobre 11 sea 0 y despejando k tiene que ser entonces 95 sobre 11. ¿Sí? Para este valor de k tenemos soluciones no triviales y si k es distinto de 95 sobre 11, la única solución va a ser la solución trivial. Bueno, con esto concluye este video. Cualquier duda o consulta lo vemos en el foro o en la clase sincrónica.